Servicios informativos de Radio María. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que su país se hará cargo de la situación en Venezuela hasta que se elija un sustituto del presidente Nicolás Maduro, capturado esta madrugada tras un asalto estadounidense. Mientras, el gobierno de España hace un llamamiento a la desescalada en Venezuela y pide respetar el derecho internacional. Y la Conferencia Episcopal Española prepara una reunión el próximo 9 de enero en el Vaticano para ultimar detalles de un posible viaje del Papa León XIV a España en el mes de julio. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas noches. El obispo español, Monseñor Luis Quinteiro, es el nuevo responsable mundial del apostolado del mar. Las ordenaciones sacerdotales en Inglaterra y Gales experimentan un ligero repunte. La Archidiócesis de Valladolid inaugura el año jubilar de la santidad con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. La Archidiócesis de Toledo acoge una jornada de conferencias con la intervención de varios obispos con motivo del centenario del nacimiento del venerable sacerdote José Rivera Ramírez. Estados Unidos prevé sanciones contra Nigeria en 2026 por persecución a cristianos. El presidente de Ucrania realiza profundos cambios de personal en su gobierno con un nuevo ministro de Defensa. En España hay avisos en 6 comunidades autónomas de nivel naranja en Galicia y Canarias por mala mar. Las llegadas irregulares de inmigrantes a nuestro país cayeron más de un 40% el año pasado. Y en deportes arranca el Dakar 2026 con victoria del español Edgar Canet en motos. Comenzamos el informativo en Venezuela, donde continúa en estado de shock tras la detención de su presidente Nicolás Maduro y su mujer por parte del gobierno estadounidense. El líder venezolano será juzgado en Estados Unidos e imputado en Nueva York por conspiración narcoterrorista. Unas horas antes, el presidente de Estados Unidos, en una rueda de prensa, ha asegurado que dirigirá el país hasta que haya una transición adecuada. Trump ha asegurado que llevará al dictador Maduro contra la justicia tras una de las demostraciones de poder más grandes de la historia de Estados Unidos, ha asegurado el mismo mandatario. Trump ha señalado también que habrá tropas sobre el terreno para dirigir Venezuela con juicio, de manera justa, asegura, con dinero para todos, puesto que no van a permitir, aseguran, que los chavistas sigan en el poder y hará que Venezuela vuelva a ser grande de nuevo, llamando al regreso de todos los ciudadanos que han tenido que huir del país. El presidente de Estados Unidos aseguró también que la operación militar es un aviso a otros países y un ejemplo de que el dominio estadounidense, afirma Trump, en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo. Aseveró también que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y la gran presencia naval frente a Venezuela no se ha modificado hasta que las demandas no hayan sido completamente satisfechas. Minutos antes de esa rueda de prensa, Donald Trump publicó la primera imagen del líder chavista que se encuentra en el búnker militar Iwo Jima, donde ha sido transportado hacia Nueva York junto a su esposa Cilia Flores tras ser capturado esta madrugada. Aparece en esa imagen esposado en chándal con una botella de agua en la mano y los ojos y los oídos tapados. Ambos serán juzgados, como les comentábamos, por presunto narcoterrorismo y otros 3 cargos. Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha recordado que Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y otros dispositivos contra Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha informado de que la misión
en ese país ante la ONU ha solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la agresión criminal, aseguran de Estados Unidos. En un documento se denuncia un conjunto de ataques armados brutales a instalaciones civiles y militares en Caracas y otras ciudades como son Miranda, Aragua y La Guaira. Caracas destaca que se trata de un flagrante acto de agresión premeditado y reconocido que viola flagrantemente las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que veta el uso de la fuerza contra cualquier Estado. El gobierno venezolano advierte así de que se reserva el derecho inherente a la legítima defensa para proteger su población, su soberanía e integridad territorial. Países como Colombia y Rusia ya se han mostrado favorables a la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia de turno corresponde este mes a Bukar Osman de Somalia, uno de los 10 países que forman en estos momentos, junto a los 5 miembros permanentes, el Consejo de Seguridad de la ONU. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz del año pasado, María Corina Machado, llamó este sábado a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se concrete la transición en Venezuela y aseguró que Edmundo González Urrutia debe asumir de inmediato el poder en el país. Machado manifestó que Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley ante la negativa de Maduro de aceptar una salida negociada. A través de un comunicado compartido en su cuenta de X, Machado llamó a los venezolanos que están en su país a estar listos para poner en marcha algo que dijo anunciará muy pronto a través de sus canales oficiales sin precisar detalles. Por su parte, González Urrutia se dirigió a los venezolanos en estas horas que calificó como decisivas y dijo estar listo para la gran operación de la reconstrucción de Venezuela. Y les contamos más en reacciones internacionales. Desde Europa, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha llamado a la moderación después de hablar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el embajador de la Unión Europea en la capital venezolana. La Unión Europea sigue de cerca la situación y emite este llamamiento en un contexto de escaladas de tensiones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España no reconocerá una intervención como la que Estados Unidos ha llevado a cabo en Venezuela, porque viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. El jefe del Ejecutivo ha explicado que España no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá esta intervención llevada a cabo por la administración de Donald Trump. Desde la izquierda, Irene Montero, de Podemos, califica a Estados Unidos de peligro y pide romper alianzas como la OTAN. Por otra parte, Mónica García y Ernest Urtasun denuncian la intervención ilegal. Ione Belarra y Gabriel Rufián condenan el ataque y urgen no repetir errores pasados. Por otro lado, Santiago Abascal exige la rendición del régimen de Maduro, celebra que el mundo sea un poco más libre y apoya la restauración democrática. Cambiamos de asunto y les contamos que la Conferencia Episcopal Española prepara una reunión el próximo 9 de enero en el Vaticano con la Secretaría de Estado para ultimar detalles de un posible viaje del Papa León XIV a España, previsto tentativamente para el próximo mes de junio, tras 15 años sin una visita papal al país. Fuentes eclesiales confirman la participación del arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, quienes abordarán propuestas ya presentadas al pontífice, destacando el centenario de la muerte de Antonio Gaudí el 10 de junio, coincidiendo con avances en la Basílica de la Sagrada Familia. El cardenal Cobo, en declaraciones a la cadena COPE, ha afirmado que la visita está en la agenda y es una posibilidad muy probable, invitando a calentar motores, mientras monseñor Argüello señaló, tras su encuentro con León XIV, que podría realizarse relativamente pronto. El itinerario preliminar incluye Madrid para una Eucaristía multitudinaria, Barcelona por el año Gaudí,
cuyo proceso de beatificación avanzó con el reconocimiento de virtudes heroicas por parte del Papa Francisco, y posiblemente Santiago de Compostela, con otras ciudades como Toledo o Ávila en estudio por efemérides religiosas. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Santa Sede, a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha nombrado al obispo emérito de Tui y Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, como presidente del Apostolado del Mar y al padre Richly Salinas como secretario general de este nuevo órgano eclesial. Este nombramiento sigue al quirógrafo del Papa León XIV del pasado 13 de noviembre, que erigió el Apostolado del Mar como entidad central de coordinación para la pastoral marítima, atendiendo las necesidades espirituales de marinos, pescadores y familias ligadas al mar en todo el mundo. Monseñor Quinteiro, quien durante más de 20 años fue obispo promotor del Apostolado del Mar en la Conferencia Episcopal Española, asumirá ad interim esta responsabilidad junto al padre Salinas con la misión principal de preparar la primera Asamblea General del organismo. La creación de esta estructura responde a consultas iniciadas en 2023 y busca fortalecer el acompañamiento eclesial a quienes viven del mar, promoviendo su dignidad humana y espiritual en puertos y rutas marítimas globales. Les contamos ahora que las 22 diócesis católicas de Inglaterra y Gales, junto con el ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham, ha registrado un total de 22 ordenaciones sacerdotales en 2024, lo que supone un incremento respecto a las 20 del año anterior. Sin embargo, las proyecciones publicadas por la Oficina Nacional para las Vocaciones del pasado diciembre sugieren que esta tendencia al alza será temporal. Además, de acuerdo con medios informativos, 1/3 de todos los sacerdotes católicos ordenados en Inglaterra son sacerdotes anglicanos conversos. Ya en 2011, 1 de cada 7 ordenados era converso. Según los últimos estudios, las cifras de 2024 podrían indicar que las ordenaciones al sacerdocio diocesano podrían estar estabilizándose tras la fuerte caída experimentada a finales de la década del 1990. No obstante, la tendencia general de declive en las vocaciones sacerdotales ha generado preocupación en varias diócesis. El obispo de Portsmouth, Monseñor Philip Egan, ha expresado en una carta pastoral que este año han fallecido 10 sacerdotes, pero solo se ha ordenado 1. A su juicio, este podría ser el primer año en que no envíen ningún estudiante al seminario. En cuanto al diaconado permanente, se ordenaron 24 nuevos diáconos permanentes para las diócesis inglesas y galesas en 2024, un aumento respecto a los 22 del año 23. También hubo 24 candidatos que iniciaron formación para el diaconado permanente en ese mismo año, liderados por la archidiócesis de Birmingham con 7 candidatos. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Valladolid ha inaugurado hoy el año jubilar de la santidad concedido por la Santa Sede con motivo del tercer centenario de la canonización del santo Toribio de Mogrovejo. Este tiempo de gracia se clausurará el 10 de diciembre, coincidiendo con los 300 años de la canonización del santo. Como recuerdan desde este arzobispado, Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en la localidad vallisoletana de Mayorga en 1538, fue el segundo arzobispo de Lima y un gran unificador y organizador de la Iglesia en Perú, donde falleció en 1606. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726.
Según explican desde esta archidiócesis, la celebración de este año jubilar supone una oportunidad para desarrollar la vocación común a la santidad que promueve la Iglesia Católica, tomando como ejemplo el testimonio de Santo Toribio de Mogrovejo. Para ello se ha diseñado una programación espiritual y religiosa que, combinada con otras propuestas académicas, artísticas, culturales, históricas y sociales, ayudará a acercar la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, su vida como ejemplo de santidad en nuestros días y su espíritu misionero al conjunto de la ciudadanía. Además, durante este año jubilar de la santidad, los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria en el templo decretado como jubilar para este periodo. Durante el año jubilar, todos los sábados a las 6 de la tarde se celebrará la misa del peregrino en este templo, donde permanecerá expuesta para su veneración la reliquia del hueso de una pierna de Santo Toribio de Mogrovejo. En esta ermita, que permanecerá abierta todos los sábados, día del peregrino durante este año jubilar, se conservan 2 imágenes de Santo Toribio, una de ellas junto a Santa Rosa de Lima, a la que administró el sacramento de la confirmación durante una de las extensas visitas pastorales como arzobispo. Un grabado en piedra y un cuadro que representan distintos episodios de su vida. También les contamos que, por su parte, la diócesis de Málaga también ha abierto hoy el año jubilar que ha concedido la Santa Sede con motivo del centenario del fallecimiento del beato Tiburcio Arnaiz, acontecida el 18 de julio de 1926. Este tiempo de gracia se extenderá hasta el próximo 20 de octubre. Como explican desde la diócesis de Málaga, quieren aprovechar este año jubilar especialmente para difundir y profundizar en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, precisa que en el templo dedicado al Corazón de Cristo, en el centro de Málaga, regido por la Compañía de Jesús, se podrá ganar la indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas. Con este motivo, la Iglesia malagueña ha manifestado que vivirán con júbilo este año de gozo por el legado del beato, cuyo segundo milagro está más cerca de ser reconocido. La Eucaristía de apertura de este Año Santo ha tenido lugar esta mañana en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de los Jesuitas. Ha estado presidida por el obispo emérito de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez. Durante este tiempo jubilar serán especialmente solemnes los días 18 de cada mes, en recuerdo del día de su partida, dedicados al recuerdo del beato que impulsó la evangelización de las clases más pobres y especialmente las que poblaban las zonas rurales. Además, serán señaladas las fechas del 18 de julio, propiamente en el día en que falleció, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el 12 de junio, y la clausura jubilar el 20 de octubre, día en que fue beatificado hace 8 años. Además, durante los meses de junio y julio se ofrecerá una exposición en el edificio anexo a este templo y muchas otras iniciativas. Les contamos también que el Seminario Mayor de Toledo ha acogido hoy una jornada de conferencias con el centenario del nacimiento del venerable padre José Rivera Ramírez, sacerdote diocesano clave en la espiritualidad sacerdotal española del siglo XX. Las ponencias incluyeron intervenciones grabadas de obispos españoles como Monseñor Jesús Sanz sobre Don José y el discernimiento, Monseñor José Ángel Saiz Meneses sobre Don José y el estudio sapiencial de la teología, Monseñor José Ignacio Munilla, que ha versado sobre Don José y su amor a la Iglesia, y la de Monseñor Demetrio Fernández sobre Don José y la espiritualidad sacerdotal. La jornada culminó a las 7:30 de la tarde con una misa en la parroquia de Santo Tomé, presidida por don Monseñor Francisco Cerro. Nacido en Toledo en 1926 y fallecido en 1991, el padre Rivera destacó por su vida interior, formación sacerdotal y dirección espiritual, con énfasis en oración, discernimiento y fidelidad eclesial. El Papa Francisco lo declaró venerable en 2023 por sus virtudes heroicas. Su figura inspira en tiempos de crisis vocacional, promoviendo una espiritualidad exigente y eclesial centrada en Cristo.
Y terminamos este bloque contándoles que el próximo lunes 5 de enero sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, llegarán a Jaén para vivir uno de los momentos más esperados y entrañables de la Navidad. Como marca la tradición, la Catedral de Jaén será su primera parada, donde adorarán al Niño Dios antes de comenzar su recorrido por los hogares de todos los jienenses. En el primer templo diocesano serán recibidos por el obispo de Jaén y por miembros del Cabildo Catedral. Así, en la Puerta del Perdón, Monseñor Sebastián Chico Martínez dará la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar a las 10:30 de la mañana. A continuación, sus majestades se dirigirán al presbiterio para adorar al Niño Dios y ofrecerle sus presentes, oro, incienso y mirra. Este emotivo acto contará un año más con el acompañamiento musical de la Escolonía de la Catedral, poniendo voz y emoción a una celebración que reúne a cientos de niños y familias, llenando el templo de ilusión y esperanza. Tras la adoración, sus majestades se dirigirán de nuevo a las puertas del ayuntamiento, donde recibirán uno a uno a los más pequeños escuchando sus deseos. Información internacional. Comenzamos el bloque internacional contándoles que Estados Unidos tiene previsto aplicar en 2026 sanciones selectivas y otras medidas contra Nigeria tras los recientes bombardeos contra objetivos del ISIS en ese país con el fin de frenar la persecución de los cristianos. El congresista Riley Moore presentará en enero un informe al presidente Donald Trump con unas 30 propuestas concretas para que Washington colabore con Abuja en la protección de los fieles y el fin del derramamiento de sangre en el marco de la designación de Nigeria como país de especial preocupación en materia de libertad religiosa. Moore ha viajado recientemente a la región de Middle Belt, donde se ha reunido con desplazados cristianos que han sufrido masacres y ataques de grupos como ISIS, Boko Haram y milicianos fulani radicalizados, y asegura que se está avanzando hacia un marco estratégico de seguridad conjunto. Por otro lado, Trump, que ya había amenazado con cortar la ayuda a Nigeria y con nuevas acciones militares si no se detiene la matanza de cristianos, considera estas medidas como respuesta a una de las peores situaciones de persecución religiosa del mundo. La base legal de estas futuras sanciones es la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, que permite desde medidas diplomáticas hasta sanciones económicas ante violaciones particularmente graves de la libertad religiosa, como torturas, detenciones arbitrarias o desapariciones forzosas. Expertos como Nina Sea esperan que la designación de Nigeria como país de especial preocupación suponga el retorno seguro de los cristianos a sus tierras, un refuerzo de la seguridad fronteriza para frenar la entrada de terroristas y armas desde el Sahel y restricciones de visado a responsables nigerianos cómplices de estos abusos. Para los defensores de la libertad religiosa, está en juego no solo la supervivencia de comunidades cristianas enteras en Nigeria, sino también la credibilidad de la respuesta internacional ante una persecución sistemática y prolongada. Nos vamos hasta Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ha anunciado una profunda reforma en su gobierno ucraniano para fortalecer la resiliencia del país ante la invasión rusa, nombrando a Mikhailo Fedorov, actual vicepresidente, ministro y ministro de Transformación Digital, como nuevo titular de Defensa, destacando su expertise en drones y digitalización. Fedorov impulsará el proyecto de línea de drones e integrará al anterior ministro Denis Shmyhal en su equipo. Además, Kirill Budanov asumió como jefe de gabinete, reemplazado en inteligencia por Oleg Ivachenko, con más cambios previstos. En paralelo, un ataque ruso con misiles en Kharkov ha causado la muerte de 2 personas, una mujer de 22 años y un niño de 3, y 27 heridos, incluyendo un bebé de 6 meses, en una zona residencial. Información nacional.
Y aquí ya en nuestro país les contamos que la Agencia Estatal de Meteorología prevé que la borrasca Francis deje lluvias en amplias zonas de España el fin de semana y los Reyes Magos llegarán con frío y nieve. Por eso piden consultar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje, especialmente entre el 4 y el 6 de enero. Por días, las lluvias más abundantes se producirán hoy en el entorno del Golfo de Cádiz y mañana en zonas del oeste y sur de Andalucía, así como en el área mediterránea del Levante. Estas precipitaciones podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormentas y ser persistentes. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos meteorológicos en 6 comunidades autónomas por lluvias, tormentas, nieve, viento y fenómenos costeros. En cuanto a las nevadas, la Agencia Estatal de Meteorología ha precisado que hay todavía mucha incertidumbre de dónde se van a producir y en qué zonas serán las más copiosas. En un principio, esta noche podría nevar en cotas bajas del extremo norte y mañana en áreas sobre todo del norte y del centro de la península. Ya el lunes podría nevar en el entorno de la cordillera cantábrica y en amplias zonas del interior oriental peninsular y de la zona centro. Las temperaturas seguirán bajando y las máximas quedarán en muchos casos por debajo de los 5 grados. Es probable que el día 6, el Día de Reyes, remita la inestabilidad, aunque todavía podría haber algunas lluvias y nevadas en cotas bajas en el Cantábrico. La Agencia Estatal de Meteorología no descarta que éstas se puedan extender al resto del tercio norte y además ha señalado que se registrarán a su vez en el extremo sureste peninsular. Si bien el tiempo será frío, las temperaturas tendrán tendencia a subir a partir del miércoles. Como les hemos comentado antes de emprender cualquier viaje, consulten el estado de las carreteras y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Más noticias. Las llegadas de irregulares de inmigrantes a España cayeron más de un 40% en 2025, con más de 36.700 personas frente a las más de 64.000 del año 2024, gracias al desplome del 62% en las rutas canarias, atribuido en principio a los acuerdos con Marruecos, Mauritania y Senegal. Sin embargo, Baleares subió más de un 24%, con llegadas mayoritariamente de argelinos y marroquíes, y los accesos terrestres nado a Ceuta crecieron más de un 45%, mientras que en Melilla fue un 181% más. Estas cifras representan solo el 6% del total de entradas extranjeras, con entre un 70 y un 80% solicitando asilo por conflictos o persecución, principalmente malienses, senegalíes, guineanos en Canarias. La ruta sigue siendo letal, con ACNUR reportando 416 muertos o desaparecidos hasta noviembre, y Caminando Fronteras 1.906 en todo 2025, más 57 cuerpos en Baleares y 44 en la costa de Ceuta. Y terminamos el bloque nacional contándoles que el Gobierno de la región de Murcia, liderado por Fernando López Miras, ha anunciado la concesión de la Medalla de Oro, su máxima distinción, a la princesa Leonor de Borbón por su formación en la Academia General del Aire y del Estado de San Javier. López Miras destaca el vínculo creado con Murcia, tierra, según ha dicho, alegre, hospitalaria y generosa, y subraya que doña Leonor, quien sigue los pasos de su padre y abuelo en la misma academia, representa el futuro de la jefatura del Estado como símbolo de unidad y concordia. Información deportiva. Comenzamos la información deportiva contándoles que el joven español Edgar Canet, del grupo Red Bull KTM, ha sido el más rápido en el prólogo del Dakar 2026 disputado en Jammu, Arabia Saudí, con 22 kilómetros cronometrados, con 3 segundos de ventaja respecto a su compañero de equipo Daniel Sanders y 5 segundos respecto al estadounidense Ricky Braddock del grupo Monster Energy Honda.
Mientras en la categoría de coches, Ford ha mandado con un doblete con triunfo para el sueco Mattias Ekström, que ya había ganado las etapas prólogos de las ediciones 23 y 24. Sin embargo, al contrario que en motos, el prólogo de coches no contará para la clasificación general, por lo que los pilotos han vivido este sábado una especie de calentamiento en la que Carlos Sainz ha logrado terminar octavo a 15 segundos del escandinavo, y por su parte Nani Roma terminó un 10º en el estreno, mientras que Cristina Gutiérrez fue 14ª a 26 segundos con su coche Dacia. Y finalizamos con la previsión del tiempo para mañana domingo realizada por Miriam Herraiz. Continuará el mal tiempo. Amaneceremos con nieblas en el interior de Galicia, el entorno del sistema central y puntos del este peninsular y Mallorca. Seguiremos con cielos nubosos en la mayor parte del país, con precipitaciones en el estrecho y en puntos de la Comunidad Valenciana. En el resto serán más débiles. Incluidos ambos archipiélagos, las temperaturas seguirán bajando. Esto ha sido todo por hoy. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Baz y Rocío García y en los micrófonos Rafael Delgado y Natalia Otero de Bustos. Les ofreceremos más noticias mañana a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Informativos de Radio María.